Lo que he denominado la ruptura de la tradición, señalada por la época de la Gran Revolución Francesa, hizo cambiar de raíz la situación en que vivieron y trabajaron los artistas. Las exposiciones y las academias, los críticos y los entendidos hicieron cuanto les fue posible por establecer una distinción entre el arte, con mayúscula, y el mero ejercicio de un arte, fuese el del pintor o el del arquitecto. Ahora, estos cimientos sobre los que el arte había permanecido fueron minados desde otra parte. La revolución industrial comenzó a destruir las propias tradiciones del sólido quehacer artístico. La obra manual dio paso a la producción mecánica, el taller, a la fábrica y así nos la llevamos todo eso de la revolución industrial. Esto es Crónica Lunares, hoy siendo 24 de diciembre del año casi por terminar 2021. Esperemos que nos pinte bien para el próximo año. Y pues no solamente 24 de diciembre del 2021, sino es Nochebuena. Tenemos este tema de la revolución permanente. Creo que, dado que es un tema un poquito largo en este capítulo que hemos estado haciendo, lo vamos a cortar en dos y lo dejaremos una parte el día de hoy y otra parte la próxima semana para finalizar el año, siendo 31 de diciembre. Y pues nada, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, espero, mucho de verdad espero que tengan una muy buena Nochebuena. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado aquí estando con nosotros. Aparte de este podcast que tenemos el día de hoy, tengo un especial de mi tía, una tía que quiero mucho y que pues me cuida desde donde ella esté, desde donde nos encontremos. Yo también le mando mucho siempre mis energías, unas energías muy agradables, muy bonitas, muy amorosas, porque nos cuidamos mutuamente y pues espero que puedan disfrutar de esto. Les digo, vamos a cortar este audio en un determinado tiempo porque lo vamos a dividir en dos porque es demasiado largo para una hora que dura el programa y pues a ver qué sale y cómo sale y pues sin más ni más, hoy comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Los resultados más inmediatos de lo que hablamos en el primer bloque, en nuestra presentación, se hicieron visibles en la arquitectura. La falta de una sólida preparación, combinada con una extraña insistencia en el estilo y la belleza, casi la hicieron sucumbir. La cantidad de edificios construidos en el siglo XIX probablemente fue mayor que la de todas las épocas anteriores juntas. Fue la etapa de la gran expansión de las ciudades en Europa y América, que convirtió campos enteros en áreas de construcción. Pero esta época de actividad constructora ilimitada carecía de un estilo propio. Las reglas de los libros de consulta y de modelos que tan admirablemente habían cumplido su papel en la época anterior fueron de ordinario desdeñadas como demasiado sencillas y no artísticas. El hombre de negocios o la junta de la ciudad que proyectaba una nueva fábrica, estación de ferrocarril, escuela o museo, querían arte a cambio de su dinero. Por consiguiente, cuando otras consideraciones habían quedado satisfechas, se les entregaba al arquitecto realizar una fachada en estilo gótico
que le diera a un edificio la apariencia de un castillo normando, de un palacio del Renacimiento o incluso de una mezquita oriental. Ciertos convencionalismos eran más o menos aceptados, pero no contribuían en mucho a las mejoras de las cosas. Las iglesias se construían sobre todo en un estilo gótico, porque había sido el predominante de la época llamada de la fe. Para los teatros y palacios de ópera, el teatral estilo barroco era que, con frecuencia, se consideraba más adecuado, mientras que los palacios y ministerios se creía que parecían más graves con las formas majestuosas del Renacimiento italiano. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden descargar, donde pueden estar con nosotros, como Crónica Lunares de Zoom, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y pues ustedes saben que los diferentes lugares donde nos pueden descargar es donde pues hay podcasts, donde hay audios, en donde pueden ser, por ejemplo, en Spotify, en Evox, en Speaker, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en diferentes plataformas. Pero bueno, vamos a hacer la pausa y continuamos con este tema. Sería injusto concluir que en el siglo XIX no hubo buenos arquitectos. Bien sabemos que los hubo, pero la situación en que se encontraba su arte operó contra ellos. Cuanto más conciencia estudiaban para imitar a los pasados estilos, menos fácilmente se adaptaban sus proyectos a sus fines. Y si decidían hacer caso omiso de las exigencias del estilo que tenían que adoptar, las consecuencias no solían ser demasiado felices para ellos. Algunos arquitectos del siglo XIX consiguieron encontrar un camino entre estas dos incómodas alternativas, creando obras que no eran remedos de lo antiguo ni caprichosas invenciones. Sus construcciones se han convertido en hitos de las ciudades donde se elevan, y hemos llegado a habituarnos a ellas como si formaran parte del escenario natural. Tal cosa sucede, por ejemplo, con el Parlamento de Londres. Y para tal podemos ver nuestra ilustración 327. Recuerdan que todas y cada una de estas ilustraciones las podemos encontrar en nuestra página de Crónica Lunares de Zoom en Instagram, del mismo modo. Y pues ahí pueden darle secuencia conforme lo que vamos diciendo nosotros, y cuyas historias es características a las dificultades que tuvieron que trabajar los arquitectos de la época. Cuando la vieja cámara se quemó, en el año de 1834, se organizó un certamen y la decisión del jurado recayó en el proyecto de Sir Charles Barry, un experto en el estilo del Renacimiento. Sin embargo, se consideró que las libertades civiles inglesas descansaban sobre los fundamentos del medievo y que lo lógico y oportuno era erigir la sede de la libertad inglesa en estilo gótico, punto de vista que, por otra parte, también fue unánimemente aceptado como la restauración de la cámara tras su destrucción por las bombas alemanas, y fue discutida al concluir la Última Guerra Mundial. De modo que Barry tuvo que aceptar el asesoramiento de un experto en los detalles góticos, A. W. N. Pugin, cuyo padre había sido un ardoroso campeón del renacer gótico. La colaboración consistió poco más o menos en lo siguiente. Barry decidiría la estructura y ordenamiento del edificio, mientras que Pugin cuidaría de la decoración y de la fachada y del interior. Difícilmente puede parecernos a nosotros muy satisfecho este proceso, pero el resultado no fue del todo malo. Vista desde lejos, a través de las nieblas londinenses, la silueta del edificio de Barry no carece de dignidad, y visto desde los barrios próximos, los pormenores góticos conservan algo de su romántico atractivo.
En pintura y escultura, los convencionalismos estilísticos desempeñaron un papel menos destacado, lo que puede hacernos creer que la ruptura con la tradición afectó en menos grado a estas artes, pero no fue así. La vida de un artista no dejó de tener sus inquietudes y penalidades, pero había algo que podía considerarse superación del feliz tiempo pasado, que ningún artista tenía que preguntarse a qué había venido al mundo. En ciertos aspectos, su obra estaba tan bien definida como la de cualquier otro profesional. Siempre existían retablos de iglesias que realizar, retablos que pintar, y la gente adquiría cuadros para sus mejores salones o encargaba frescos para sus residencias campestres. En todas esas tareas, podía trabajar más o menos el artista de acuerdo con las líneas preestablecidas, entregando los productos que el cliente esperaba recibir. Es cierto que podían producir obras indiferentes o realizar las que se les encargaba tan superlativamente bien que la tarea que tenían entre manos fuera nada menos que el punto de partida de una obra maestra trascendental. Pero esta posición ante la vida no siempre era sólida. Precisamente fue la sensación de seguridad lo que los artistas perdieron en el siglo XIX. La ruptura con la tradición había abierto un campo ilimitado para escoger. Entre ellos estaba decidir si querían pintar paisajes o dramáticas escenas del pasado, si querían escoger temas de Milton o de los clásicos, si querían adoptar el severo estilo neoclásico de David o la modalidad fantasmagórica de los maestros románticos, pero cuanto mayor se había hecho el campo para elegir, más difícil se había vuelto el que los gustos del artista coincidieran con los de su público. Los compradores de cuadros tenían por lo general una idea determinada en la cabeza, buscando algo muy similar a lo que habían visto en alguna otra parte. En el pasado, esta demanda había sido fácil de satisfacer porque, aun cuando las obras de los artistas se diferenciaban mucho en cuanto a mérito artístico, las distintas creaciones de una época se parecían entre sí en muchos aspectos. Ahora, cuando esta unidad de tradición había desaparecido, las relaciones del artista con su cliente pasaron a ser demasiado tirantes por lo general. El gusto del comprador se había fijado en un sentido. El artista no se sentía conforme con él para poder satisfacer la demanda. Si se veía obligado a atenderla, porque necesitaba dinero, sentía que había hecho concesiones y perdía en su propia estimación y en las de los demás. Si decidía no seguir más que su voz interior y rechazar cualquier encargo que no coincidiese con la idea del arte, se ponía literalmente en peligro de morirse de hambre. Así, una profunda hendidura se abrió en el siglo XIX entre aquellos artistas cuyo temperamento y convicciones les permitía seguir los convencionalismos y satisfacer las demandas del público, y aquellos otros que se preciaban de su propio aislamiento, deliberadamente aceptado. Lo que empeoró las cosas fue que la revolución industrial y la decadencia del oficio, la aparición de una nueva clase media sin tradición y la producción de obras a bajo precio, que se enmascaraban con el nombre de arte, acabaron por desbaratar el gusto del público. El recelo entre artistas y público fue recíproco por lo general. Para el hombre de negocios, un artista era poco más que un impostor que pedía precios absurdos por algo que apenas se podía considerar un trabajo honrado. Entre los artistas, se convirtió en un pasatiempo, Epater le Bourgeois, dejándolo perplejo y estupefacto. Los artistas empezaron a sentirse una raza aparte, dejándose crecer la barba y el pelo, vistiéndose de terciopelo o pana, con sombrero de ala ancha y grandes lazos anudados de cualquier manera, y por lo general extremaron su desprecio con los convencionalismos de la gente respetable. Este estado de cosas era inaudito,
pero tal vez inevitable, y debe reconocerse que aunque la carrera de